proexigiendo, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país, República Dominicana y el mundo, a través de las plataformas de las redes sociales, de la internet. Hoy, sábado, 4 de mayo de este 2024, iniciamos otro espacio más de los gemelos Cabreras, los Mellizos de San Pedro de Macorís, por TV. Aquí estamos en Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pérez Guante. Vamos a estar con ustedes aproximadamente 60 minutos, haciendo algunos análisis y comentarios de los diferentes tópicos internacionales, nacionales, regionales y locales. Alberto Enrique. Buenas, amigos televidentes. Estamos aquí para informar en pleno desarrollo de esos acontecimientos semanales, que son debates y noticias, como es el acuerdo firmado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, donde se recuerda la matanza de Chicago, de un acuerdo laboral que se va a convertir en ley por un proyecto que va a someter el ciudadano presidente Luis Abinader. También los hechos y los desacuerdos entre el gobierno y la ADP, instigada, claro está, por esa plebe opositora desesperada que no pega una, donde su diputado o candidato, que está al frente de la ADP, y el enfrentamiento con los padres y amigos de las escuelas para que el año escolar no se pierda. Tenemos sobre el tapete cómo están los acontecimientos municipales y provinciales y el crecimiento días tras días de la candidata o próxima senadora Araceli Villanueva, donde será un hito histórico para San Pedro de Macorís, la primera mujer senadora para esta provincia y este pueblo. Vamos a hablar de estos acontecimientos aguaceros, INAPA, rescatando los acueductos, trabajando Winton Arnao, lo mismo que Fellito Suberví, lo mismo que otras instituciones del Estado como Salud Pública, etcétera, por acontecimientos atmosféricos que están circulando en la República Dominicana. Los temas internacionales. Colombia anuncia su ruptura diplomática con Israel a consecuencia de lo que ellos y el mundo consideran, o la gran parte de los países del universo, la matanza de Gaza o el holocausto de Gaza. Todos estos temas vamos a tratar de desarrollarlo, si no del tiempo, enfocarlo en su justa dimensión, Enrique. Miren, hay dos temas que quiero abordar detenidamente. En primer lugar, el paro, el llamado a huelga, la convocatoria a movilización de parte de la Asociación de Profesores ADP. Y ha llamado mucho la atención que ya prácticamente a final del año escolar, que termina en junio, y con los anuncios de las autoridades del Ministerio de Educación, aumentándole un 8% a los maestros y a los empleados
de ese ministerio, la ADP insista en llamar a paro. Hemos dicho en algunos programas anteriores que la ADP como tal, hace más de 15 o 20 años, que perdió su esencia histórica. Fundada por Iberice y su referencia de Pérez. Y su referencia ética. Y se había convertido en los últimos 20 años en una organización de chantaje, de presión, de extorsión, donde la mayoría de sus dirigentes, sea directamente en la ADP o en la cooperativa, salen multimillonarios por la mafia, la corrupción, la delincuencia que impera en el manejo operacional y administrativo tanto de la ADP como de la cooperativa de los maestros. Pero en este caso, el paro de la ADP, que es un irrespeto a los padres que envían a sus hijos a las escuelas públicas, que es un irrespeto a los mismos escolares, que es un irrespeto a la sociedad y al país y al pueblo dominicano. Y además, porque por más discurso que levanten, ese paro, esa convocatoria, en estos momentos, aparte de que no tiene razón de ser, esconde una motivación política contra el gobierno que preside Luis Abinader. En la actualidad, la oposición, FUPU, PLD, etcétera, tiene el control de dos gremios de profesionales muy importantes: el Colegio Médico y la ADP. Y lo que no pueden obtener en la calle, en este caso lo que la oposición, de acuerdo a las encuestas, ellos vislumbran que no van a obtener en las elecciones que vienen el 19 de mayo, quieren conseguirlo por vía de una situación de fuerza, violencia, donde los maestros se han lanzado a las calles para provocar a las autoridades policiales y que hayan herido, muerto y bombas lacrimógenas, para usar ese escenario y esa represión y esa posible muerte como arma política electoral que justifique ante el país y ante sus seguidores que ellos deben de reemplazar y sustituir el presente gobierno de Luis Abinader y el PRM y sus aliados. Es la única lectura que podemos sacar de esta convocatoria a huelga o a paro de la ADP. Porque en el pasado gobierno de Danilo Medina, cuando derrochaban el 4% en un festival de corrupción y de robo, sobrevaluando escuelas, construcciones y toda la parafernalia con que se estaban invirtiendo los recursos de ese 4%. Usted oyó a la ADP diciendo que pararan el robo y la delincuencia. Ustedes oyeron a la ADP denunciando los vicios de construcción. Ustedes oyeron a la ADP denunciando la sobrevaloración de las construcciones. No. Ellos eran parte del tinglado de robo y saqueo a través del 4%. Esa cúpula de la ADP, también cúpula partidaria del PLD y hoy de la FUPO también. Ellos eran parte de esa asociación de gánsteres, de ladrones, que cogieron el 4%
no para los fines en que la población que lo logró en la calle con las marchas amarillas por el 4%. La ADP nunca dijo nada. Hoy, repetimos, la ADP utiliza el justo reclamo que no es de los maestros, es de la sociedad nacional, que hace muchos años que está diciendo que los maestros, que los docentes de la educación pública merecen un mejor salario, como lo merecen los médicos, los agrónomos, los empleados públicos y todo lo que sirve en el Estado. Pero esos aumentos de salarios, esos aumentos presupuestarios, no se hacen de la noche a la mañana, ni pueden jamás ser el capricho de gobernante de turno alguno. El Estado, el gobierno, se rige por una ley de presupuesto y gastos públicos. Y esa ley va al Congreso y se debate. Y en esa ley están las partidas de cómo deben ser las erogaciones. Porque ese presupuesto se hace con los impuestos a cobrar y con otras medidas potenciales que se crean sobre la marcha para aumentar las recaudaciones fiscales. Aquí no solamente los maestros, repito, necesitan un aumento de salarios. No. Lo necesitan los empleados de los ayuntamientos. Lo necesitan todos que le sirven al Estado. Porque en los últimos años la canasta básica familiar ha aumentado demasiado alto. Repetimos el término. Ha tenido un aumento muy exorbitante y no compensa el salario que reciben los servidores públicos. Pero ellos saben que aunque sea un deseo de todo, comenzando por el gobierno, no se puede ejecutar sin tener los fondos, la partida de dónde van a venir esos recursos. Y lo sabe la ADP, cuyos dirigentes se han hecho multimillonarios mediante todo el cohecho y todas las trampas y todas las fechorías, todo ese tinglado de mañas que han venido desarrollando en los últimos años las cúpulas de la ADP y de su cooperativa. Cada vez que sale un presidente de la ADP, sale multimillonario. Radamel Camacho, Olimpia, el otro, la otra, el otro, todos los que pasan como presidente y directivos de la ADP salen multimillonarios, usando como señuelo, como presión a los maestros que lo usan, lo utilizan, lo manipulan. Y con esa manipulación logran paralizar las escuelas. ¿Cuándo? Busque la historia. ¿Cuándo al cierre de unas elecciones se llama huelga? Que no sea con fines conspirativos, con fines desestabilizadores. Sí, los paros en tiempos electorales, cuando lo convoca la oposición, esa oposición que hoy tiene el control del colegio médico y del ADP y de otras instituciones, ese tipo de paro, en medio de la conclusión de un proceso electoral, tiene una lectura clara: desestabilización, conspiración. No hay otro argumento, no hay otra explicación para entender
este llamado a paro y a huelga que está haciendo y que ha hecho la asociación de bandidos inescrupulosos, de gánsteres públicos, de ampones asociados, que se llama la ADP en República Dominicana. Miren, tocar el tema de la ADP es recordar el vil asesinato en el Liceo Nocturno España del sector Villa Agrícola, Distrito Nacional, del destacado profesor Eladio Peña de la Rosa. La ADP lo fundó, fue un gremio apéndice al Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento. De ese momento histórico, los años 70, década de los años 66 hasta el 78, cuando enfrentando a la dictadura de Balaguer. Han pasado muchos gremios, muchos dirigentes. Balaguer, el dictador Balaguer, cuando la ADP hacía esos paros, esa huelga, la respuesta del balaguerato de entonces era: cada día que un maestro haga huelga, le rebajan un día de su salario. Pero hay algo más. Dos tribunales diferentes, uno de San Pedro de Macorís y otro de Barahona, por iniciativa ante estos paros, basado en la Constitución, porque la Constitución tiene el derecho de disentir, de asociación, de protestar. Pero la Constitución no te dice que tú debes de abusar de un niño, de un adolescente, menor de edad, la mayoría. Busca el Código del Menor, eso es violatorio. La mayoría de estudiantes o escolares, la mayoría, repetimos, son menores de edad. Y el Código y la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del cual somos Estado parte, protege al niño, protege al adolescente, consagrado en los organismos internacionales. Si esto está consagrado en esos organismos y en la Constitución, el derecho a la educación, a educar, etcétera, y dos cámaras, repetimos, dieron como resultado de sentencia que esos tipos de paro, de huelga, son ilegales porque está afectando, según los convenios internacionales de derechos de niños y niñas, el derecho a la educación. Y cuando te afecta el derecho a la educación, es un atentado peligroso a nivel internacional y a nivel nacional. La después tiene demasiados mecanismos de protesta, pero que no afecte. Hay años que se pierde el año escolar y por eso la República Dominicana en su mayoría en la evaluación internacional nos quemamos. Nos quemamos porque el profesor de ahora público le importa más lo mercurial, el dinero, que un niño de una escuela pública salga bien preparado. Contrario a los colegios privados, porque la mayoría de esos maestros y maestras, algunos son propietarios de colegios privados, otros dan docencia en colegios privados, y ahí hay niños también, y hay adolescentes. Y busquen el salario que devenga un maestro o maestra en un colegio privado y busquen el salario que devengan en la enseñanza pública. ¿Ya bien mal? Pero ahí no van. Ahí no van. Al sector privado, cuando lo están explotando, le exigen demasiado. Pero como
este gremio, en este proceso electoral, es el buque insignia de la plebe opositora, que como las encuestas no le dan ni arriba, ni abajo, ni en el medio, las encuestas quieren provocar situaciones de víctima política. Otro es Eladio Peña de la Rosa. Óigame, el gobierno a través del Ministerio de Educación llegaron a un acuerdo con la ADP. ¿Qué sucede? Es que los acuerdos cuando se pactan no son de inmediato. Es un proceso. Tú no puedes pactar hoy, en el mes de mayo, y que ya en diciembre, en junio, en agosto, los resultados. Eso es por escalafón, por capítulo. Primero, ¿qué es importante? Pues la cuestión de la salud. ¿Está bien? Vamos a hablar con la ARS. SENASA, los mecanismos de salud. El aumento de los pensionados es un escalafón. ¿Por qué ellos no protestan? Porque los pensionados, que necesitan más que los maestros actuales, los pensionados, que reciben 20,000, 30,000, 10,000 pesos de pensión, porque son maestros de largas datas. Vamos a proteger a los maestros pensionados primero. Súbanle su estima de vida. A lo dejan de último siempre. Entonces son cosas que se van consiguiendo apartamentos. Un bloque de apartamentos no se hace en 3 meses. Primero, eso hay que licitarlo. Eso no es lo loco, como hacía la previa opositora, grado a grado toda la vaina para robarse los cuartos. El presidente, cuando estaba en los medios corripios, hablando de sus logros y lo que va a hacer, a preguntas de comunicadores, muchos de ellos PLDistas o FUPU, y quede con la presa y con esto, pero eso hay que licitarlo. Una presa no se puede construir en 3 meses. ¿Y qué dice el presidente? Hay que licitar, buscar los mecanismos. A veces la licitación coge tiempo, a veces cuando es una alianza pública-privada hay que buscar al sector privado si se arriesga, los mecanismos ambientales, etcétera, etcétera. Pero la plebe cree, como lo hacían ellos, a esa vaina rápido, sobrevalúa, grado a grado. Eso lo hacían en la Hoy Soy, que hasta un ingeniero se mató. Después que los contratistas licitaban con la Hoy Soy de la plebe opositora, que eran gobierno, chantajeaban a los ingenieros contratistas. Si no me dan el 20%, el 30%, no te saco tu cheque. Óigame, una mafia. Entonces, los amigos de la ADP deben de entender lo que sepan, no lo que se dejen utilizar por el clientelismo insurgente de la convocatoria en el Balaguerato. Cuando la ADP convocaba huelga, había otro gremio paralelo que se oponía a la huelga. Iban a dar clase. Protegido por los militares y por los policías. En este caso no. Porque es un gobierno democrático abierto. ¿Qué gobierno de los pasados previos opositores hacía una semanal con los medios de comunicación del país? Iban a la provincia y abiertos con los periodistas y comunicadores. ¿Qué gobierno lo hacía? Primero, cuando lo hacían a veces, a preguntas condicionadas y a periodistas señalados, este sí, este no. Aquí va todo el mundo, eso es transparencia, sin miedo. Pero el ADP ha dado un retroceso demasiado insurgente, porque la ADP, como no tienen fuerza electoral, fuerza popular en las calles de la República Dominicana para subir. Ahora mismo pasó reciente un debate, y después de esos debates senatorial
diputados y vicepresidente y presidente. Busquen las encuestas. En vez del PRM y Abinader y los candidatos a nivel nacional bajar, han subido. ¿Qué significa? Que los debates, si fueron premeditados, no se dieron su efecto contra el presidente y los demás candidatos a nivel nacional. No si buscaban ese efecto de bajar, no han surtido. Porque el pueblo ya conoce la artimaña de esta gente que viven ofreciendo y engañando a un Leonel Fernández que desde el punto de vista de la moral política va a un debate diciendo, y cuando va a los medios corripios, que él nunca privatizó el CEA ni el CORDE. Oye, ¿qué fue eso? Que él nunca la privatizó. Qué cara dura, Y ahí están los expedientes que él nos regaló la Sunlan y se robaron los cuartos. 130 millones de dólares. El gobierno tuvo que pagarlo 2 veces. Le salió al gobierno, al Estado, por 260 millones de dólares. Siguió el Congreso, a la mala. Un Congreso dominado con la mayoría mecánica. Los dos congresos, los de Danilo y de Leonel. Una mayoría mecánica. Y ahí están así, hablando de justicia independiente. Leonel Fernández. Que su mero hizo, dijo, con los azulanos bajaron línea. O sea, ¿qué significa eso? Que esa gente del pasado oscuro controlaban la justicia y que no se daba a controlar para incumplir a su mero hizo. De manera que los temas que argucia y que aumenta y que dicen, principalmente Leonel, habla de economía y se pierde en el espacio. Habla del alto costo de la vida y se pierde en el espacio. Como que la comida está cara ahora. Joan, mira a ver si tú tienes el corto que te mandé. En la época de Balaguer, que la comida empezaba a subir, el alto costo de la vida. ¿Qué respuesta dio Balaguer al pueblo dominicano en ese momento? Ponlo ahí, ese cortico de Joaquín Balaguer, su aliado del pacto histórico aquel. Mira a ver si tú lo encuentras ahí. La palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? Amigos televidentes, que el aliado del PLD, del pacto histórico con Juan Bosch, o sea, que el problema del alto costo de la vida no es de ahora, amigo Leonel Fernández. Eso lo estamos arrastrando desde la dictadura balaguerista. Ese discurso ya quemado, demasiado manoseado, que la prueba opositora quiere levantar ahora del alto costo de la vida, la respuesta la dio un muerto. Se le dio un aliado, Joaquín Balaguer. Yo quiero que me diga Leonel y Fupur y la plebe opositora, ¿qué respuesta le van a dar a Joaquín Balaguer cuando le preguntaron? Es que el alto costo es un problema internacional. Y el dominicano sabe que la situación no está nada fácil a nivel económico. La guerra, el petróleo, el gas,
Todos esos factores, la pandemia, más enfermedades, aguacero. Mira, ahora mismo anda una vaguada a nivel nacional. Algunas regiones del país sufrieron efectos de esos aguaceros. ¿Qué pasó? Inundaciones, dañando plantaciones de arroz, de plátano, cacao, etc. Mañana, ese platanar que se está perdiendo es culpa del gobierno. Sin embargo, el gobierno va en auxilio de ellos. Le condena los préstamos, le da más préstamos, le da semilla. Si se inunda el arroz por los aguaceros, el gobierno es culpable de eso. Son fenómenos atmosféricos naturales a nivel internacional. Y si mañana el arroz sube, producto de que se perdieron la cosecha por las inundaciones de los aguaceros. La prueba dice, mire, la canasta, pero busquen los factores, la causa. Si usted no busca las causas de cómo se origina el alto costo de la vida, usted será siempre un político fracasado, amigo de la plebe opositora. Por eso, a días del proceso electoral, a días, no encuentran qué hacer. Siguen dando tumbo, siguen inventando falsos positivos. Y esa desesperación lleva a uno de sus líderes de la plebe opositora y presidente, Danilo Medina, a llamar al pueblo, a sus parciales, a su militancia, a la violencia electoral. Óigame, en vez de llamar a la paciencia, a la democracia, el que ganó, ganó, porque eso de carpas electorales alrededor de los centros de electorales, eso no lo aplicó el PRM, eso viene del pasado gobierno, de los gobiernos de ellos. ¿Quiénes andaban con millones de pesos en jipetas, en motores? Yo veía a esos dirigentes en nuestra condición de estar en un recinto electoral, repartiendo dinero, haciendo carpas y todo, abusando del poder que sostenían y tenían. ¿Cómo andaba el penco, su candidato, repartiendo dinero, mascarilla y de todo? Y hoy quieren darnos lecciones de lo que el PRM y su militancia sí pueden hablar y dar ejemplo de democracia, de responsabilidad, de rectitud, de apoyar a esa Junta Central Electoral. Hoy se reunieron estos días que quiten a fulano de la Junta. Óigame, hoy se reúnen y acaban con el gobernador del Banco Central. Ese gobernador del Banco Central, decirle a ustedes, 18 años. Ese gobernador del Banco Central, cuando habla de estadística económica, Lionel se siente mal. Imagina los números mal y quiere buscar un falso positivo. Así no es. Si no es amigo de la plebe opositora. Si no es. Ahora en mayo, prepárense, que es una pelea electoral que vamos a dar. En primera vuelta, Enrique. Miren, una vez más, los líderes de la oposición siguen apostando al olvido de la memoria. Y una vez más, en este caso, Leonel Fernández sigue contando o pretendiendo contar a su favor con el olvido de la memoria. Recientemente dio unas declaraciones diciendo que en su gobierno, el de Leonel Fernández y el PLD, no se privatizaron empresas del Estado, que él lo que hizo fue que la capitalizó. Usó en este caso un eufemismo, el término la capitalizó. Miren, como dicen por ahí el pueblo,
Hasta los chinos de Bonao saben o entienden por capitalizar cuando una empresa está en quiebra, tiene problemas para continuar su desenvolvimiento. ¿Qué se le hace? Se le invierte recursos, dinero, capitales. Se vende. Se le invierte capitales. Y yo le pregunto, nosotros nos preguntamos, a los ingenios del CEA, al CEA, acorde sus empresas, ¿se le invirtieron capitales o se privatizaron? Porque si el Estado le hubiese invertido capitales o el gobierno, estuvieran ahí, en manos del gobierno, administrada por el Estado Dominicano. Fue todo lo contrario. La CDE, ¿verdad? Los molinos, la empresa de corte, la cementera, etcétera. Esas empresas que según ellos tenían problemas presupuestarios y crearon un aparataje de propaganda para venderla o entregarla como vaca muerta a sus amigos, a sus cercanos. No fue que la capitalizaron. No. Hable la verdad al país. Los hechos están ahí expuestos ante la historia. No trate de desviarlo con un término eufemístico de que usted lo capitalizó. No. O es que la gente de San Pedro de Macorís no recuerdan cómo venían los barcos al puerto, al muelle, los barcos, y los llenaban de hierros. Toda la chimenea, todo el hierro, todo, vagones, rieles, todo. Lo embarcaban por aquí y por Jaña y por Boca Chica. No hable mentiras. Es solamente eso, esa mentira tan rampante descalifica a Leonel Fernández para aspirar nuevamente a ser presidente de la República. Aquí hubo un salteo, como dice el pueblo. Aquí hubo no un saqueo, no, un salteo. Un robo vulgar, protegido. Aquí el patrimonio del Estado que dejó Trujillo y los gobiernos que le siguieron, ese patrimonio del Estado, ¿en manos de quién está? De los amigos de Leonel Fernández y el PLD. De sus amigos. Ahí están los apellidos. Ahí están ellos. Sus asociados. Para usted venir con esa mentira de que usted no la privatizó. Si, como él dice, la capitalizó, entonces todo lo contrario. La hubiese salvado. Y estuviéramos aplaudiendo. Porque unas empresas que según ellos tenían problemas críticos, la salvaron porque le invirtieron capitales, porque la capitalizaron. No hable mentira, PLDistas y fupistas. No hubo ninguna capitalización. Fue un dolo. Fue negocios gangsteriles. Fue delincuencia. Fue pillaje. Y usted, Leonel Fernández, fue el armador, el líder, la principal figura, el promotor, el auspiciador, el protector, el padrino de ese gran pillaje y ese gran saqueo del robo del patrimonio del Estado, de todas las empresas de corte y los ingenios azucareros que tenía el Consejo Estatal del Azúcar CEA. Es la gran verdad. Pero, imagínense ustedes,
Él tiene unos 2 o 3 fanáticos embrutecidos que creen esos embustes, lo promueven y lo defienden a garganta alta. Ese pasado de robo y saqueo, de latrocinio e ignominia que representa la oposición, no importa el color que tengan hoy, sea verde o morado, en esencia es un cuerpo hoy fraccionado, pero un cuerpo en espíritu íntegro, conformado por los intereses políticos y personales de Danilo Medina y Leonel Fernández. Ese pasado, reiteramos, no puede volver. Y eso es lo que está en juego para el 19 de mayo. El pasado de robo, saqueo y gangsterismo, y este presente de ética, seriedad y sobre todas las cosas, el manejo escrupuloso y moral de los recursos del pueblo, del patrimonio del pueblo que es el Estado. Esa es la gran verdad. Por eso el país consciente, el dominicano lúcido, que conoce la historia de su país, se expresa y se ha venido expresando reiteradamente con firmeza en las encuestas de cara a las elecciones del 19 de mayo. Reiteramos, esa población mayoritaria está respaldando la continuidad al frente del Estado Dominicano del presidente Luis Abinader. Mira, hay algo que hay que detallar. En este proceso electorero, contrario al pasado, donde la primera dama de Leonel Fernández andaba haciendo campaña con los recursos del Estado así, a francachela, como se dice. Vimos una vicepresidenta, Margarita de Fernández, que iba hacia el exterior a gastar el dinero del Estado. Recuerden, amigos, memoria contra olvido, los reportajes periodísticos y fotos donde Margarita Cedeño de Fernández andaba en Inglaterra con sombreros grandes y la comitiva que andaban. L. Mateo, en uno de sus artículos periodísticos de la época, Luis L. Mateo, un intelectual dominicano, ponderó y analizó con detalle, con datos económicos, todos los gastos en viajes hacia el exterior de Margarita, Leonel y sus comitivas. Millones de dólares, millones de dólares. Hoteles, aviones, tarjetas de crédito, a francachela, con el dinero del Estado. O sea, Leonel presidente y su comitiva con Margarita se burlaban del pueblo dominicano. Mientras había alto costo de la vida, como lo hay ahora, y no había aumento salarial, como lo hay ahora, y había menos escuelas, como hay ahora, que hay más escuelas construidas y más viviendas. Ahí está el INVI, ahí están los datos de viviendas. Leonel y su comitiva, millones y millones de dólares. Lo que gastó Leonel Fernández y su esposa de entonces, Margarita Cedeño, en viajes de placer,
¿cuántas estancias infantiles se podían construir? ¿Cuántos ingenios del CEA se podían salvar? Óigame, ¿cuántos hospitales, estancias infantiles? Ahí están los datos que dio un comunicador de avanzada, enchapado a la antigua, como L. Mateo, con cifras y con datos estadísticos. Lo ha desmentido Leonel Fernández, lo ha desmentido Margarita Cedeño de Fernández. Ahora, el ciudadano presidente Luis Abinader ha hecho varios viajes hacia el exterior. Busquen con quiénes van en su comitiva. Una comitiva reducida y los gastos reducidos. Comparemos. O sea, ahí se ve la transparencia de un mandatario pasado y presente. Mientras que él se burlaba de la República Dominicana y del pueblo con gastos millonarios en viajes de placer, con grandes comitivas. Luis Abinader, humilde, y nomás va con la gente que le corresponde ir a esa comitiva internacional. Si es diplomacia, el canciller, más nadie, Josué. Si es economía, el del Banco Central de Economista, más nadie. Y le decían, ahí se dio un viaje, en una entrevista que le hicieron a Luis Abinader, donde él dijo que la gente tuvo que pagar su pasaje de avión. Ahí hablando con los medios corripios. Presidente, no, yo pagaron su, no sé si me acuerdo, ellos creo que hasta los hoteles ellos pagaron sus hoteles. Repartieron los gastos, porque son funcionarios que tienen también gastos de representación. Utilícenlo, porque son parte del Estado. Y el Abinader le explicó a la prensa, no, ellos tuvieron que pagar su hotel o su pasaje, son a lo loco. Y miren cómo hace Luis Abinader. Su gasto de representación, contrario a Leonel y Danilo, memoria contra olvido, lo dona a instituciones benéficas. ¿Ve? Lo dona a instituciones benéficas. Entonces, ¿qué hacen ellos con los gastos que les daban de representación? Que expliquen al país. Son situaciones que si comparamos históricamente, pasado y presente, óigame, el que se está ponchando, se ponchó y sigue ponchando, es Leonel. Porque él quiere macarillar la cifra económica. Y como él no es economista, y tiene una cultura general, y alguien por ahí, un economista de eso, le pone el número y él lo dice, lo repite como un papagayo. Tenemos aquí Habla ahí. Sí. la última encuesta. 68%. La última encuesta de la firma Grupo RC Media. Sí. Esta encuesta que se publicó ayer, que fue dada a conocer ayer en todo el país, y el lunes van a publicar la Después de los debates, esa encuesta, después de los debates. Y la Galo. Después de los debates. Abinader 64%. Y sigue subiendo. Leonel Fernández 19.1%. Después de los debates. Y Abel 10.8%. Después de los debates. Dice así: si las elecciones fueran hoy, el presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader, ganaría con el 64% de los votos. Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, FP, obtendría 19.1%. Y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, 10.8%. En esa misma encuesta aparece Miguel Vargas, del PRD, con 0.2%. Miren, le voy a decir lo siguiente, con respecto, ya no se habla de encuestas. Damos las gracias a José León. Óigame bien. Y Altagracia de la Cruz también nos está viendo. Como todos los últimos, de los 3 meses atrás hasta ahora, ha habido un crecimiento sostenido
de Luis Abinader ya no se habla de encuesta, se habla de tendencia. Y cuando en el abanico de conocer este tipo de estudio se nota y se vislumbra y se percibe y se ve que más que una estadística, estamos frente a una tendencia. Ellos lo convierten, estos numeritos que están saliendo por todas partes, esos numeritos convierten esa estadística en un hecho irreversible. No hay fuerza política electoral que revierte en estos momentos de cara al 19 de mayo que Luis Abinader, como candidato a la presidencia, no pase el 64%. Pero ese mismo efecto psicopolítico, psicoelectoral, se refleja abajo con los candidatos a senadores y los candidatos a diputados. Tal es el caso de San Pedro de Macorís, donde, como la imagen de Araceli, por vía de hecho y consecuencia y arrastre, repito, por vía de hecho, consecuencia y arrastre, Araceli Villanueva hoy por hoy tiene 11 puntos por encima y subiendo del actual senador de la oposición. Yo voy a poner a Araceli a las actividades. Lo de Araceli Villanueva Es un fenómeno. Como dicen los es un peloteros. fenómeno, pero más que un fenómeno, Por mi imagen de la caminata, es el contagio del fenómeno electoral nacional que sitúa al PRM como tal, como organización, por encima, muy por encima de sus contrincantes en todo el abanico electoral, presidente, vicepresidente, senador y diputado. Por eso, Pon más fotos, imágenes. esa tendencia se refleja en San Pedro de Macorís. Un lleno. Esa tendencia gananciosa del PRM y sus candidatos repercute electoralmente en la intención de votos en San Pedro de Macorís. Por lo que se da como un hecho de que tendremos a partir de este 16 de agosto, como resultado de la elección del 19 de mayo, por primera vez de la historia de San Pedro de Macorís, a una mujer con mucho talento representando a la provincia como nuestra senadora. Mire, Araceli Villanueva, senadora. Mire, los actos públicos políticos de la próxima senadora por San Pedro de Macorís, Araceli Villanueva, lo dicen todo. Cuando Araceli va a un barrio, a un municipio, se ve el entusiasmo de la gente, del entorno. A veces se convoca a una reunión de contacto de una iglesia, un sector, y se convierte en una manifestación espontánea. Espontánea. Eso, entonces, mire, ahora mismo el sector evangélico hizo un acto de apoyo a un grupo de pastores, un grupo de comunicadores, van a hacer un acto público en apoyo a su candidata a senadora, contrario a la preopositora. Si ustedes buscan la estadística electoral ahora mismo en San Pedro de Macorís, de los actos que está celebrando Araceli Villanueva y el liderazgo político que está alrededor de ella, Nelson Arroyo y todos los diputados y dirigentes del más alto nivel hasta de zona y militantes, esa coacción unitaria, si usted ve esos actos, Y la tendencia es que el PRM va a conseguir 4 diputados. óigame bien, 4 diputados. y ve los actos que está haciendo la previa opositora, encabezada por el amigo Franklin Peña,
se ven que son actos pírricos, que no están llenando la expectativa. Incluso hay hasta discrepancia familiar, de retírate papá, ya no aguanto más, incidentes han habido, muchos comentarios ahí, que ya un compromiso con él no puedo ir, y me le dice a la familia, a los amigos, ya, y yo he anunciado aquí, que después del 20 de mayo, porque el 19 de las elecciones, en la madrugada, dan los datos. Franklin Peña se retira de la política. Se retira. Como se retiraba mucha gente. Porque ya esa ONG consensual del Congreso Nacional, ese presupuesto va a otro legislador que van a tener esa curul. No es lo mismo tú haces operativo con los dineros del Estado a través de tu ONG, que lo haga con tus recursos propios y va a decaer. Ahora él se va bien porque tiene 2 o 3 pensiones, como médico, como legislador y su empresa. Y aparte de eso, como profesional, como ente de la sociedad, Franklin Peña goza de mucho respeto en San Pedro de Macorís, pero en política, cada quien va por su partido. Y ahora mismo, esa gran amalgama de personajes, de gente juramentándose, que vieron aquel proyecto político fracasado, porque todo un proyecto. Que no se ha vendido nadie. Si el proyecto cae, ¿qué tú haces ahí? Y más si tú eres joven. Tú vas a un proyecto político futurista. Y eso es lo que ha pasado a nivel nacional. Y la hora ahora mismo, Sector Eterno con Chaguacín, ayer una gran juramentación, un gran acto nacional en el pabellón de voleibol del Palacio de Deportes en Santo Domingo, a casa llena, los médicos y enfermeras, junto al presidente Luis Abinader, y eso estaba repleto afuera, fuera y dentro. Todos los actos, porque el bajo techo no abarca tanta gente dentro, entonces no hay cupo. Y sale, mira aquí en San Pedro de Macorís, cuando Nelson Arroyo convocó a la dirigencia ante la marcha, que vino, recibió el presidente Abinader, a casa llena, el techado del Club Centro en San Pedro de Macorís, y en todos los actos, caminata, mano a mano, bandereo, contacto allí, o sea, el abanico de actividades programáticas no alcanzan, juramentación no alcanzan. Mira ahora mismo el síndico, Rafa Ortiz, una actividad con los motoristas, los motoconchos apoyando a su senadora, los colmaderos apoyando a su senadora, la compraventa, un acto ahí con Leona Lichichi apoyando a su próxima senadora, todo el pequeño comerciante, los productores, las asociaciones, los clubes deportivos y culturales apoyando a su próxima senadora. Ahora busquen los actos del contrario. Lamentable, pírrico. Y por eso, a días del 19 de mayo, las trompetas de la victoria se escucharán a alta voz, a lo lejos de todo el continente dominicano, de toda la geografía dominicana. Luis Abinader, Araceli Villanueva y por lo menos 4 diputados del PRM. Pasen, buenas tardes.